Ya estudiamos las características particulares, ahora vamos a hablar de las características individuales de las vértebras, donde vamos a hacer referencia a algunas vértebras específicas, como el atlas, el axis, C7 o algunas torácicas, que tienen características, que tienen una configuración especial, mejor dicho, que las diferencian a todas las demás vértebras. Bien, entonces en características individuales hablamos de configuración especial. Comenzamos con el atlas, también denominado C1. Recuérdense que las vértebras se les dice también dependiendo de la región y dependiendo de la posición en la que esté la vértebra. Es decir, la primera vértebra cervical se le dice C1. A la quinta vértebra torácica se le dice T5. A la cuarta vértebra lumbar se le dice L4, por ejemplo. Bien, el atlas es la misma C1 porque es la primera vértebra cervical y es quien se articula hacia arriba con la cabeza. ¿Ok? Desde una vista superior y una vista inferior tenemos al atlas. Fíjense, esta sería una vista superior, esta es una vista inferior. Vean que es muy diferente a todas las demás vértebras que hemos visto. Bien, el atlas va a tener, bueno, esto es anterior, esto es posterior, esto es anterior, esto es posterior. Va a tener dos masas laterales y dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. En las masas laterales, en la parte superior, va a tener la cavidad glenoidea o las cavidades glenoideas, que también se les llaman carillas articulares, para el hueso occipital. Se va a articular con los cóndilos del hueso occipital para la articulación de la nuca, que eso ya lo vamos a estudiar en artrología. Inferior va a tener las carillas articulares para el axis. El axis es C2, bien, o sea, sería la vértebra siguiente, la de abajo. Externo va a tener la apófisis transversa, que va a tener su agujero transverso como las demás vértebras cervicales. Con respecto a los arcos, dijimos que vamos a tener un arco anterior y un arco posterior. En el anterior, hacia anterior, o sea, el arco anterior hacia anterior tiene el tubérculo anterior, así se llama. Y hacia posterior va a tener la carilla articular, acá se ve mejor, la carilla articular para la apófisis odontoides del axis. Y ahí vamos a entenderlo mejor más adelante cuando veamos axis. El arco posterior va a tener hacia posterior el tubérculo posterior, que es más pequeñito. Bien. Y superior externo va a tener esta es la vista superior, superior externo va a tener un canal para la arteria vertebral, o sea, la arteria vertebral va a pasar así, dijimos que venía por los agujeros transversos, y se viene hacia acá y pasa por acá para terminar entrando después al agujero magno. Eso lo estudiamos luego cuando hablemos de la arteria vertebral. Bien. Acá les pongo una imagen desde una vista posterior, cómo se están articulando el atlas, que es esta, y el axis. Fíjense, el axis tiene esta estructura que sería la apófisis odontoide. Vean cómo esa apófisis odontoide está articulando con la carilla articular que está en la parte posterior del arco anterior del atlas. Bien. Hacia posterior vemos el tubérculo posterior, fíjense, hacia acá estarían las masas laterales, hacia arriba las cavidades glenoideas para articularse con los cóndilos del occipital, que estaría articulando hacia arriba, hacia abajo las carillas articulares para el axis, y hacia lateral tenemos la apófisis espinosa con su agujero transverso, por donde pasa la arteria vertebral. Ahora vamos con el axis, o C2. Una vista superior, vista posterior y vista anterior. Esta sería una vista posterior y esta sería una vista anterior. Fíjense que lo más importante del axis es esto, que tiene un diente, que se le llama diente del axis o apófisis odontoide. Esta apófisis odontoide hacia anterior va a tener una carilla articular. ¿Para articularse con quién? Con la cara articular que está en la cara posterior del arco anterior del atlas. Un poquito complejo, pero si vamos viendo las imágenes se entiende. Y hacia posterior va a tener una carilla articular para el ligamento transverso. Muy importante eso, el ligamento transverso forma parte del ligamento cruciforme. Eso lo estudiamos con más detalle, mucho mejor, cuando hablemos de artrología. Pero por ahora tengan eso, que en la parte posterior, en la cara posterior de la apófisis odontoide, está una carilla articular para el ligamento transverso. Y va a tener unas carillas articulares superiores para las masas laterales del atlas, ¿okay? Que son las que se van a articular con la cara articular inferior de las masas laterales del atlas. Y unas carillas articulares inferiores
que son para articularse con las apófisis articulares de C3. Ya C3 empieza a ser normal, ¿ok? Las extrañas, las diferentes son el C1 y C2, atlas y axis. Ya C3 empieza a ser normal, entonces como es una vértebra normal, cervical, va a tener sus apófisis articulares hacia arriba y hacia abajo. Entonces las apófisis articulares superiores de C3 se articulan con estas carillas articulares del axis. También va a tener la apófisis transversa con el agujero transverso. ¿Bien? Y acá atrás la apófisis espinosa que, fíjense que es bífida. Ahora bien, vamos a hablar de esta relación entonces, esta relación de amor y pasión. El atlas y el axis, es decir, C1 y C2. Fíjense, esto es una vista superior del atlas, vista inferior del atlas, vista posterior del axis, vista anterior del axis. Bien, entonces vean cómo se están articulando por dos, o sea, en la región media, en la línea media se están articulando y también en las regiones laterales, ¿ok? En las articulaciones atlantoaxiales o, sí, atlantoaxiales, solamente se dice atlantoaxiales, que las vamos a ver cuando hablemos de artrología. Pero vean que entonces acá está la apófisis odontoides entrando, digamos, en el agujero raquídeo del atlas. La apófisis odontoides del axis entra a la parte más anterior del agujero raquídeo del atlas y se articula con el arco anterior del atlas. También se están articulando acá a través de las carillas articulares, tanto en las regiones laterales. Bien, entonces hay una articulación atlantoaxial medial y dos articulaciones atlantoaxiales laterales. Bien, en la medial, la carilla articular anterior de la apófisis odontoides del axis se articula con la carilla articular posterior del arco anterior del atlas. Bien, y queda así. En las laterales, en las articulaciones laterales, tanto en la derecha como en la izquierda, vamos a tener que las carillas articulares inferiores de las masas laterales del atlas se van a articular con las carillas articulares superiores del axis. Bien. Hacemos un corte transversal y lo vemos desde arriba. Fíjense, aquí estaría el atlas y aquí estaría la apófisis odontoides. No vemos bien el axis, aquí vemos un poquito de axis. Bien. Entonces vean el atlas con masas laterales que tiene hacia arriba la cavidad glenoidea para articularse con los cóndilos del occipital. Más lateral va a tener la apófisis espinosa con el agujero transverso. Aquí tenemos el arco posterior con el tubérculo posterior. Y acá tenemos el arco anterior con el tubérculo anterior y la carilla articular para el axis, para la apófisis odontoides del axis. Bien. Esa apófisis odontoides, fíjense que tiene hacia adelante una carilla articular para esta carilla articular del arco anterior del atlas y una carilla articular posterior para el ligamento transverso que sería este. Bien. Hacemos ahora un corte, sí, más o menos acá un corte sagital. Fíjense entonces, acá arriba tenemos al atlas. Esto sería parte de sus masas laterales, parte de su arco posterior y parte de su arco anterior. Y acá tenemos al axis. Fíjense cómo entonces la apófisis odontoides termina entrando en el agujero vertebral del atlas, pero en su parte más anterior. Entonces, la apófisis odontoides se dice que el atlas, esto lo dicen algunos libros, el atlas no tiene cuerpo, pero la apófisis odontoides del axis es el homólogo al cuerpo del atlas. Bien, porque queda acá, justo en esta región. Y esto es anterior, entonces es como si fuera el homólogo del cuerpo del atlas, esa apófisis odontoides del axis. Bien. Hablemos también, estas son menos importantes, lo más importante, como les dije, es la C1 y C2, que son el atlas y el axis, pero también la vértebra prominente, o C7, se le llama así porque su apófisis espinosa es bastante grande. Entonces esto más que todo, más que para anatomía, sépanlo para semiología, porque esta vértebra prominente, o C7, es un punto de referencia anatómico en la superficie. Me refiero, si ustedes se tocan atrás, en la región de la nuca, en la parte dorsal del cuello, van en la región de la nuca, van bajando, va a llegar un punto en donde van a sentir la apófisis espinosa, traten de inclinar el cuello hacia adelante, ¿ok? Se tocan detrás en la nuca y a nivel, cuando cerca de la cabeza y van bajando, ¿ok? Y empiecen a sentir las apófisis espinosas. Va a llegar un momento que van a sentir una apófisis espinosa que es mucho más grande. Esa elevación es de la apófisis
espinosa S7, porque tiene una apófisis espinosa muy, muy grande. Entonces, esa apófisis espinosa es punto de referencia anatómico cuando se está evaluando un paciente. ¿Por qué? Porque si yo veo o palpo esa apófisis espinosa, la estoy tocando ahí, a ese nivel, ya puedo entonces, sin tener que abrir al paciente, saber que ahí estamos a nivel de C7. Bien, hay muchos puntos de referencia anatómicos que ayudan en semiología, que se aprenden en anatomía y ayudan bastante en semiología, como por ejemplo el ángulo de Lewis, la espina ilíaca anterosuperior, bien, el apéndice sifoide, entonces las clavículas también. Hay los espacios intercostales, de hecho, muy importante. Entonces hay muchos puntos de referencia anatómicos importantes. Uno de esos es esta, que es la vértebra prominente C7, que tiene una apófisis espinosa bastante grande y se puede percibir en la superficie cuando palpamos. Bien. Otra característica que tiene también la vértebra prominente es que acuérdense que acá está el agujero transverso en la apófisis transversa. Bueno, la arteria vertebral no pasa por el agujero transverso de C7, es decir, ella viene de la arteria subclavia, esquiva al agujero transverso de C7 y comienza entrando en el agujero transverso de C6. Y ahí va C5, C4, C3, C2, C1 y luego pasa por el agujero magno al endocráneo. Bien, esa es otra característica. Entonces a veces puede que encuentres una vértebra C7 que tenga que no tenga este agujero o que lo tenga muy pequeño, porque la arteria vertebral no pasa por ahí, entonces la arteria vertebral no lo usa. ¿Sí? Igual puede pasar la vena vertebral, acoto. Mira, no me acordaba que tenía aquí estas letras. La apófisis espinosa es unituberculosa, a diferencia de las demás vértebras cervicales, y tiene una gran longitud. La apófisis transversa también es unituberculosa y tiene un agujero transverso pequeño o a veces ni siquiera está y no va a pasar la arteria vertebral. Fíjense acá desde una vista posterior de la columna cervical, o sea, de la región cervical de la columna vertebral. Fíjense, este es el atlas, aquí está el axis, aquí está C3, C4, C5, C6 y esta sería C7. Fíjense que su apófisis espinosa es muchísimo más grande que todas las demás apófisis espinosa de las vértebras cervicales. También vamos a hablar en la configuración especial mucho menos importante de algunas vértebras torácicas. Tenemos AT1, que superior va a tener una carilla completa, porque acuérdense que T1, o sea, la primera vértebra torácica, ella es la primera que se articula con una costilla. Entonces se articula con la primera costilla. Entonces, arriba de ella no va a haber otra vértebra con una hemicarilla, porque la que está arriba de ella es una vértebra cervical, que sería C7, la vértebra prominente, que acabamos de hablar, por cierto. Ella no tiene hemicarillas para la cabeza de las costillas. La cuestión de las costillas es asunto de las vértebras torácicas. Las lumbares y las cervicales hacen caso omiso, no tienen nada que ver con eso. Entonces, si acá no llega, no hay una arriba que tenga una hemicarilla, entonces la primera, T1, va a tener una carilla completa hacia arriba para la primera costilla. Y hacia abajo tiene una hemicarilla que se complementa con la hemicarilla superior de T2 para articularse con la segunda costilla. Por su parte, T10, que sería esta, va a tener una sola hemicarilla superior. T11, sin carilla articular en apófisis transversa, va a tener solamente carilla articular, una carilla única para la cabeza de la costilla, al igual que T12, que no tiene carilla articular en la apófisis transversa, solamente una carilla única en el cuerpo para la cabeza de la costilla, y las apófisis articulares inferiores están más hacia afuera, ¿ok? Porque acuérdense que ella es la que se articula con la primera lumbar. Bien. Y repasando el contenido, ya hablamos entonces de generalidades y ya hablamos de vértebras libres. A continuación vamos a hablar de las vértebras fusionadas. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me pueden consultar.